dentro del protocolo de estudios de demencias se pide concentración de vitamina, por ejemplo B12 y ácido fólico en sangre, justamente para determinar si esa es la causa de deterioro cognitivo y no un cuadro demencial. Tenemos las enfermedades endocrinas, por ejemplo, tenemos el hipotiroidismo. Fíjense que por esa razón, cuando un paciente tiene problemas cognitivos, hay que hacerle el perfil tiroideo, o sea, hay que pedir T3, T4 y TSH para ver y hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Si el paciente tiene hipotiroidismo, no se puede hacer el diagnóstico de demencia porque tiene disminución de las hormonas tiroideas. En ese caso, el tratamiento tiene que ser reemplazo hormonal tiroideo o precursores de hormonas tiroideas, como por ejemplo el Eutirox, sí que la levotiroxina. Tenemos el síndrome de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? El síndrome de Cushing, que tiene que ver con la regulación del cortisol, y el hiperparatiroidismo, que tiene que ver con la regulación del calcio, ¿sí? Y el fósforo. Entonces, fíjense que estos síndromes generan cambios, básicamente lo que es el síndrome de insuficiencia suprarrenal, porque recuerda que la glándula suprarrenal cumple la función endocrina de liberar adrenalina y también de liberar cortisol. Entonces, todos estos procesos pueden cambiar la plasticidad neuronal. Con respecto a la glándula paratiroides que regula el calcio y el fósforo, pueden haber calcificaciones cerebrales producto de aumento del calcio sérico por disregulación de la paratiroides, ¿sí? Básicamente se pueden acumular en los núcleos de la base. Pueden causar con trastornos neuropsiquiátricos, ¿sí? Que es el síndrome de FAR. Y con respecto al hipotiroidismo, tiene que ver con el metabolismo celular general, incluyendo el metabolismo neuronal. O sea, cuando un paciente tiene hipotiroidismo puede producir o puede desencadenar bradicardias, disminución del tránsito intestinal, ¿sí? Produce, digamos, aumento de peso, la piel se pone más engrosada por aumento del tejido celular subcutáneo y el lentecimiento en el procesamiento cerebral de la psiquis. Por ejemplo, puede producir bradilalia, el lentecimiento del procesamiento de la información, entre otros, ¿sí? Pero al corregir, por ejemplo, con hormonas tiroideas, en el caso de hipotiroidismo, pues los síntomas mejoran, incluyendo la psiquis. Insuficiencia de otros órganos, por ejemplo, insuficiencia renal, hepática y pulmonar. Renal por retención de azoados, o sea, no se eliminan los tóxicos por el riñón y genera cambios en la funcionalidad neuronal, al igual que el hepático, la insuficiencia hepática. La insuficiencia pulmonar es por déficit de oxígeno en sangre que genera que la liberación de neurotransmisores y su función eléctrica no sea la adecuada porque justamente estos elementos generan toxicidad neuronal. Ahora tenemos las infecciones crónicas como la encefalopatía por HIV, neurosífilis, el papovirus, la tuberculosis, micosis, la infección por protozoarios, ¿sí? Y la enfermedad de Whipple. Todos ellos son como secuelas de una infección cerebral o infestación cerebral, ¿sí? Por parásitos, y que genera una secuela de alteración de dos o más áreas cognitivas. Si afecta dos o más áreas cognitivas y hay un deterioro en su función de la vida diaria, entonces se hace el diagnóstico de demencia como secuela de justamente de las infecciones crónicas. Pero si afecta una sola área cognitiva, no es progresiva porque no existe la infección o no puede ser la infección. Y es independiente, entonces no entra al rango de demencia, sino sería un deterioro cognitivo leve, por ejemplo. O también llamada trastorno neurocognitivo menor según la DSM-5. Tenemos los traumatismos craneoencefálicos o lesión cerebral difusa. Puede causar demencia, siempre y cuando el traumatismo craneoencefálico sea repetitivo, ¿sí? Y genere radicales libres a nivel cerebral repetitivamente que genere muerte neuronal. Los hematomas subduracrónicos, ¿sí? Las anoxias, la encefalitis, todas ellas producto del traumatismo craneoencefálico. Eso quiere decir de que ese traumatismo craneoencefálico generó secuelas cognitivas, ¿sí? Que genera un deterioro cognitivo. Y las neoplasias como los tumores cerebrales, las metástasis, encefalitis,
límbica, paraneoplásica, todos ellos generan eh, cambios en la función cognitiva, pero una vez corregido, entonces pueden mejorar la función cognitiva. Ahora, si eso progresa a cuadros demenciales, es como una secuela, ¿sí? Pero sin embargo, si evitamos que el tumor progrese, por ejemplo, o la encefalitis límbica paraneoplásica evite que se progrese, entonces no entra en el rango de demencia. La encefalitis límbica paraneoplásica es que exista un tumor oculto en otra parte del cuerpo y mediante el sistema inmune ataca el sistema límbico y genera signos y síntomas de afectación irritativa del sistema límbico. Por ejemplo, puede cursar con agresividad o alteración hipocámpica parecida a un paciente con Alzheimer, ¿sí? Y que cuando se hace la resonancia magnética ve cambios en el sistema límbico, en la amígdala cerebral y en el hipocampo, y ese es un síndrome paraneoplásico. En ese caso, es un síndrome, digamos, sería neuropsiquiátrico. Se trata con inmunomoduladores, o sea, en disminución de la respuesta de la defensa del cuerpo, ¿sí? De los glóbulos blancos, de la sangre, y hay que buscar el tumor oculto, ¿sí? Es un diagnóstico, digamos, tiene que hacerse muy minucioso porque puede ser confundido con trastornos psiquiátricos per se, como trastorno mental primario. Ahora bien, ahora vamos a abordar el mecanismo neurobiológico de las distintas demencias y en este caso vamos a abordar a la demencia por cuerpos de Pick, que sería la demencia frontotemporal. Resulta que es una taupatía. Eso quiere decir que las proteínas tau se pliegan de manera inadecuada, ¿sí? Y esta expansión de la proteína tau generan sedimentos que al final generan radicales libres y muerte neuronal. La proteína tau, por ser proteína, tiene un código genético en el cual se desarrollan estas proteínas. Y la proteína tau forma parte del citoesqueleto, específicamente de los microtúbulos. Recuerden que en Neurociencias 1 hemos visto los microtúbulos como transportador de, digamos, de vesículas, de componentes celulares de un sitio a otro, ¿sí? Y que dentro del axón existen microtúbulos y proteínas tau que estabilizan a esos microtúbulos. Resulta que cuando esas proteínas tau se expresa de manera anómala y demás, y se precipita, entonces genera muerte neuronal, ¿sí? Entonces, esas muertes neuronales genera en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal en su porción anterior. Hay que tomar en cuenta que esta es una enfermedad genética. Eso quiere decir que es heredable. Otras consideraciones con este tipo de demencia es la clínica, la triada que había mencionado en la diapositiva anterior, y este tipo de demencia hay dos peculiaridades. Primero, que existe un factor de riesgo de antecedente de pacientes con esquizofrenia. En la esquizofrenia, sí, en el pasado, que lo haya tenido el paciente, puede ser que genere un factor de riesgo para desarrollar demencia frontotemporal en un futuro. Más que todo la enfermedad, ese tipo de enfermedades de los trastornos psicóticos que estén mal controlados pueden desarrollar la demencia frontotemporal. Y este es un tipo de demencia que se presenta en pacientes jóvenes a partir de los 45 años de edad en adelante. A diferencia del Alzheimer y la demencia por cuerpo de Lewis, que pueden aparecer a partir de los 65 años de edad. Entonces existen las variantes semánticas, la variante conductual y la fásica. Recuerden que la variante conductual tiene que ver por disregulación de la corteza prefrontal, que ocurre apatía, impulsividad, hiperoralidad, por ejemplo, ¿sí? Existe la variante afásica, que es lo que desarrolla la fase de Broca, porque una de las funciones de la corteza premotora es justamente el lenguaje de expresión, e inclusive puede producir Babinski. Eso quiere decir, recuerden que existe en los bebés una respuesta plantar extensora, ¿sí? Normal como reflejo, cuyo estímulo es estímulo táctil de la planta del pie, cuya respuesta es extensión del dedo gordo del pie, ¿sí? Y se abre en abanico con el resto de los dedos del pie. Eso ocurre hasta al año de edad, ¿sí? Eso es normal. Pero a partir de los del año de edad en adelante,
su respuesta tiene que ser flexora, no ocurre la extensión del dedo gordo del pie. ¿Ok? Eso lo van a ver cuando vean Psicología Evolutiva 1. Ahora bien, cuando aparece en el adulto, esa respuesta plantar extensora que es Babinski, positivo, ¿sí? En ese caso ocurre es porque hay una afectación de la vía piramidal. Recuerden que la vía piramidal va del área motora primaria hacia la médula espinal o los núcleos que se encuentran en el tallo encefálico, ya visto en Neurociencias 1. Y recuerden que como el área motora primaria se encuentra en el lóbulo frontal, entonces pueden producir lo que se llama Babinski, el reflejo de Babinski, presente. Y tenemos la variante semántica, que es cuando está afectado el polo anterior del lóbulo temporal. No sabe ni qué es el objeto ni para qué sirve. Con respecto a la demencia por cuerpo de Levy, hay inclusiones de Levy dentro de la neurona, ¿sí? Y estas inclusiones de Levy generan muerte neuronal de las neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Por esa razón hay parkinsonismo, ¿ok? Porque está afectado la liberación de dopamina en los núcleos de la base. Y también estas inclusiones de Levy también se almacenan en los cuerpos neuronales de la corteza cerebral o de la sustancia gris del lóbulo parietal y occipital. ¿Ok? Fíjense que cuando estas inclusiones de Levy están en el mesencéfalo, específicamente en la sustancia negra, ¿verdad? De la producción de dopamina, y que al mismo tiempo se encuentra en la sustancia gris del lóbulo occipital y parietal, es una demencia por cuerpo de Levy. Pero si de repente estas inclusiones de Levy aparecen solamente en el mesencéfalo, ¿ok? Producen los signos y síntomas de Parkinson. Y después más adelante, estas inclusiones de Levy, estas proteínas anómalas, están en el lóbulo parietal y occipital, ¿sí? En la sustancia gris. Posteriormente a los años, entonces es una demencia por enfermedad de Parkinson. Por esa razón, la manera como hace presencia estas inclusiones de cuerpo de Levy en temporalidad en relación al mesencéfalo y en relación a la sustancia gris del lóbulo parietal occipital, hace un diagnóstico y el otro. Por esa razón existe como una línea continua entre la demencia por cuerpo de Levy y la enfermedad de Parkinson en este contexto. Recuerden que el área cognitiva que está afectada en la enfermedad de Parkinson es la función ejecutiva por disregulación de dopamina en los núcleos de la base. Es una enfermedad que aparece a partir de los 65 años de edad en promedio, ¿sí? Y cursa con signos y síntomas ya mencionados en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué síntomas produce? Alteración de la atención sostenida y selectiva. Hay fluctuaciones en la atención, ¿sí? Y en el contenido de la conciencia. Hay alteración del comportamiento de sueño REM con relación a la atonía muscular, no se produce cuando entra al sueño REM. Tenemos alteración de la memoria episódica del pasado, ¿sí? Puede estar comprometido inclusive las áreas gnósticas. Tenemos disfunción ejecutiva, parecido a la enfermedad de Parkinson. Recuerden que hay una conexión entre el núcleo de la base y la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Y hay una regulación de la dopamina que hace de que ocurra una buena función ejecutiva. Cuando hay una disregulación de dopamina, entonces hay una disfunción ejecutiva, ¿ok? Por la corteza prefrontal dorsolateral, pero indirectamente, porque la afectación directa serían los núcleos de la base por déficit de dopamina.